Muy bien, entonces voy a desarrollar la macro que quedó, digamos, un poco todavía en un punto intermedio en clase, entonces para que puedan practicarlo porque les había manifestado. La mejor forma de aprender o de entender rápidamente cómo se crea y las ventajas, las bondades de hacer una macro es practicándolo. También les había dicho que hay dos formas de trabajar, de crear macros. La primera es grabar utilizando el mismo Excel, grabar una macro. Y la segunda va a ser pues digitando, tipeando la macro, utilizando la plataforma o el lenguaje que viene instalado con el programa que es el Visual Basic para aplicaciones. Entonces vamos a hacer la primera parte. Primero hay que conocer cómo trabaja una macro. Entonces, lo que voy a hacer como a modo de ensayo es la serie de pasos que deben seguirse para construir, o mejor dicho, para formatear una tabla hasta llegar a digamos, a este punto, ¿no? Más o menos esa es la muestra. Ahora bien, voy a proceder. Primero todavía no estoy haciendo nada con la macro, solamente voy a indicar que, en primer lugar, debo dejar el cursor dentro de la tabla. Bueno, a modo de recuerdo, en clases a algunos alumnos les pasó que al ejecutar la macro salía pues otro, digamos, otro resultado. ¿Por qué? Porque dejaron el cursor en el extremo izquierdo de la tabla. Entonces eso evidentemente condujo a un error en el desarrollo de la macro, o sea, de la ejecución. No cuando uno graba, sino cuando uno ejecuta. Entonces, el primer paso es dentro de la tabla. De ser, digamos, para ser un poquito más exagerado, podríamos decir en el extremo derecho de la tabla. Ya está. En segundo lugar, ahí hacemos uso del teclado para poder trabajar más tranquilos. Es mucho más eficiente trabajar con teclado. Por ejemplo, en este caso, control flecha hacia arriba. ¿Para qué? Para que el cursor vaya a la primera línea de esa fila. En segundo lugar, control flecha a la izquierda para poder dejar el cursor en la primera celda de la lista de, digamos, de cabeceras de la tabla. Ahora viene el siguiente paso, sería pues seleccionar control shift, presionar las dos teclas y luego flecha hacia la derecha para seleccionar toda la tabla. Ahora, ¿y por qué eso no se hace con mouse? Porque simplemente la tabla puede tener más columnas o menos columnas. Si hago uso del mouse para seleccionar esa cabecera, la macro grabaría solamente ese número de columnas. Y yo lo que quiero es que la macro grabe o formatee pues 7 columnas, 6 columnas, 4 columnas, es decir, el número de columnas que se necesite de acuerdo al tamaño de las características de la tabla. Por eso es que el uso del teclado me permite hacer procesos mucho más generales. Luego entro, en clase hice uso de este cuadro ahí en el menú inicio, los botones de los formatos. Pero también ahora, en lugar de usar estos botones que están directos, también, o sea, no quiero decir que esto no esté bien, puedo hacer uso, ¿no? Del el botón ahí a la derecha, la etiqueta formato, y luego ahí hacia abajo, la opción que dice formato de celdas, la última, la lista de los despreciados. También a través de este formato de celdas se puede, digamos, darle todas las características. Ahora, lo estoy haciendo así con el ánimo de mostrarles que este, practicarlo me da la posibilidad de encontrar en Excel más opciones de trabajo. No solamente están en esos 3 4 botones que se encuentran ahí disponibles, sino hay muchas más opciones. Hago clic en formato de celdas y me encuentro con este cuadro de diálogo. Ahí está.
Este cuadro de diálogo, bien saben ustedes que tiene absolutamente todas las opciones que son necesarias para formatear, para darle características de presentación a nuestras celdas. Esta es una forma de llegar a este cuadro. La otra forma, voy a cancelar, sería la siguiente. Ahora ya con el mouse, como está todo ya este bloque seleccionado, apunto a cualquier zona de esta zona de este bloque seleccionado, hago clic al botón derecho del mouse y también ahí en el último casillero, primera opción del último casillero, selecciono la opción que dice formato de celdas. También me conduce al mismo cuadro de diálogo, pues que sin desmerecer los botones que tiene el cursor, el programa aquí en esta lista de iconos, pues este cuadro tiene absolutamente todo lo que se necesita. Tercera forma de llegar. Sería la segunda. La tercera forma sería, fíjense, no he seleccionado absolutamente, no he dejado de seleccionar absolutamente nada. Entonces la tercera forma de llegar sería en el extremo inferior derecho del bloque de iconos para el formato de fuente, tenemos nosotros un botoncito que tiene la forma de una flechita. Dependiendo a veces de la resolución del monitor, sale pues más pequeñita o un poco más grande. Entonces lo mismo, hacemos clic en ese botón y llegamos exactamente al mismo cuadro de diálogo. En este caso, la etiqueta fuente pues ya está seleccionada. Entonces ahí eso es lo que hay que tomar en consideración. Cualquiera de esos tres métodos, por ejemplo, me conduce a ese cuadro de diálogo. La otra forma sería también activándolo con la combinación de letras que dice ahí Control Shift F. Ahí está, Control Shift F. Una otra forma sería presionando la combinación Control 1, el número 1 del teclado. Pero la idea, al final de cuentas, es de un modo u otro, tener a la mano la lista de comandos o de opciones para poder seguir con el trabajo. Ahora, a continuación, lo que me tocaría es, pues, darle forma, ¿no? Ahí dice títulos, datos 1, datos 2, etcétera, puntearía al 14. Entonces, si yo estuviese grabando la macro, tendría que volver a seleccionar. Fíjense, ¿eh? Lo que se hace es, se vuelve a seleccionar, así esté ya seleccionado. ¿Para qué? Para que la macro grabe justo esas selecciones. De modo tal que cuando uno encuentra una tabla con otro formato, y ya automáticamente la macro le asigne lo que estaría grabando. De otra manera, el problema se va a generar porque al no grabar, al no seleccionar, la grabadora de macro asume que no se toca nada en la etiqueta fuente y con el tamaño de letra y tipo de letra que tiene se sigue trabajando. Ese es el problema. Eso sería, digamos, un pequeño inconveniente, ¿cierto? Eso se aprende con la práctica, poniéndolo en práctica. Ahora bien, voy a ver, tamaño de letra dice 14, ahí está, negrita. La alineación, en la versión horizontal, voy a ponerlo al centro, porque es el título, verticalmente también al centro. Luego dice, a ver, el relleno o el fondo, voy a ponerle esto color rojo oscuro. La letra, vuelvo a la letra, color blanco. Yo lo selecciono, tiene que ser así. Después, a ver, tengo ese fondo, la alineación ya está, el borde. El borde pues va a ser al final porque es para toda la tabla. Así que por el momento he terminado. El ancho de la columna no se encuentra en ese cuadro, entonces yo selecciono la etiqueta inicio. Bien a la derecha, ahí está la etiqueta o el icono formato. Y en formato tenemos acá la opción de ancho de columna. 13, no, dice que debo 14, ¿no? 14.
Le doy 14, enter. Y ya está. Luego, ¿qué más dice? A ver, voy a seguir leyendo. Centrado vertical y horizontalmente. Esa primera parte ya está. Ahora, lo que sigue a continuación será pues seleccionar la primera celda que está debajo de la celda activa. Y entre este bloque de celdas, hace un ratito, cuando estaba seleccionado así, la celda activa es la que está casi, digamos, a partir de donde se hizo la selección, en realidad. ¿Ok? Entonces, ella es la celda activa. Si yo pulso la flechita hacia abajo, selecciono todo. Selecciono la celda inferior. Control Shift. Acuérdense que estoy ensayando nada más. Solamente estoy ensayando. Entonces, Control Shift, flecha a la derecha y flecha hacia abajo. Y ahí le daría pues un pulso para los formatos. Entonces ahora voy a aprovechar como en clase. Simplemente le pongo el fondo plomo o gris. El color de letra oscuro, negro oscuro. Y luego pues le voy a poner el símbolo monetario contabilidad. Luego, para seleccionar toda la tabla y ponerle el borde, control asterisco, y luego simplemente le pongo los bordes. Ahora clic derecho también nuevamente, formato de celda. Ahí están los bordes, selecciono el color de borde y le pongo el borde más delgadito en el contorno y en la parte interior. Listo. Y por último hago clic, por ejemplo, en datos 1, pues. Pero eso es porque estoy todavía ensayando, no estoy grabando nada. Ahí terminaría el procedimiento. Ese ensayo entonces me lleva a mí a varias observaciones. O sea, ya sé los pasos que debo seguir, ya sé con qué opciones puedo activar o desactivar determinados procesos, etc. Listo. Ahora también, cuando he hecho uso de mi grabadora, saben bien ustedes pues que se puede deshacer lo que se procedió hasta hace un instante. Listo. Ahora viene la grabación. Acá sí hay que tener un poquito de cuidado. La grabación la voy a hacer tal cual se hizo en clase. Voy a tratar ya de no fallar. Entonces, para no fallar, de acuerdo a lo que se hizo en clase, es primero deja el cursor dentro de la tabla. Y para lo que les manifesté hace un ratito, preferible que no sea la primera columna, sino cualquier otra columna interior. Listo. Ahora entramos a la grabadora de macro. Clic en programador y ahí está la opción grabar macro. Clic en grabar macro. Les había manifestado que hay que grabar la macro utilizando un nombre. En este caso voy a dejarle yo el nombre todavía macro 1. La tecla de método abreviado va a ser como en clase control F de formato. Guardar el macro en donde la guardo, en este libro, como les habían también manifestado, para que la macro sea portable. Y la descripción es un texto cualquiera que me va a permitir a mí, digamos, agregar comentarios en la macro. Perfecto. Le doy a aceptar y ahora sí, ya el programa está grabando. En otras palabras, ya no debo de cometer los errores clásicos. En primer lugar, ya el cursor está dentro de la tabla, por lo tanto, lo que voy a hacer es desplazar el cursor hasta la primera línea. Control, flecha hacia arriba. Luego desplazar el cursor hasta la primera celda del lado izquierdo. Control, flecha a la izquierda. Luego seleccionar todito el bloque de celdas de la primera fila. Control, shift, flecha a la derecha. Luego, activar los formatos. Cualquiera de los métodos que les he comentado. En este caso yo lo que voy a hacer es seleccionar inicio, por ejemplo. Formato de celda. Bueno, estoy utilizando este método. Ya está. En el formato de celda me dice a mí
que la letra es Arial, selecciono Arial, negrita porque es el título, tamaño 14, ya está. El color blanco, lo vuelvo a seleccionar. Eso es para la parte de las letras. Para la parte del relleno, voy a ponerle ese relleno rojo oscuro, el más oscuro que aparece ahí. Y alineación, horizontalmente al centro, centrada. Verticalmente también centrada. Y creo que por el momento le doy a aceptar. Ahora viene la parte del movimiento del cursor. Bueno, esto no lo pude hacer en clase porque pues se nos acabó la hora, pero fíjense bien. Lo que necesito es ahora desplazar el cursor del Excel una celda hacia abajo. ¿Pero de dónde? De la celda activa. Lo hice en pizarra usando un comando. Justamente porque ya veía que el tiempo no me iba a permitir explicar demasiado. Entonces, cierto, el comando ya está hecho, se llama offset. Pero ahora lo que voy a hacer es utilizar el grabador de macro para justamente crear ese comando offset. Se hace así. Antes de hacer el movimiento con las flechitas del teclado, lo que voy a hacer primero es seleccionar nuevamente ahí en la etiqueta programador. Y hay un botoncito que aparece ahí justamente debajo del botón detener grabación. Dice usar referencias relativas. ¿Qué significa eso? Simplemente el movimiento, o sea, la grabadora va a detectar movimientos del cursor y los va a interpretar como 2 celdas hacia abajo de donde se encuentre actualmente el cursor, 3 celdas hacia arriba o una celda hacia la derecha, qué sé yo. Es decir, lo mismo que hemos visto cuando hablábamos del la función de ref. O sea, a partir de la celda actual, porque la celda activa en este momento es la que contiene el texto datos 1, a partir de esa celda voy a desplazar una celda hacia abajo. Entonces, activo usar referencias relativas, el icono, digamos, se sombrea un poquito. Quiere decir que si ahora yo muevo con la flechita una celdita hacia abajo, lo que está grabando la macro es a partir de la celda activa, bajamos una celda hacia abajo. Ahí está la flechita. Un solo pulso en la flechita hacia abajo. Y de ahora en adelante, ¿necesito movimientos relativos? La respuesta es no. Entonces desactivo el botón de usar referencias relativas. O sea, lo activo para mis desplazamientos relativos y lo desactivo cuando no lo necesito. O sea, lo activo, hago el desplazamiento y desactivo. Listo. Ahora ya continúo con el procedimiento clásico, es decir, Control Shift, flecha a la derecha y flecha hacia abajo. Luego me voy a los formatos. Clic derecho sobre la zona seleccionada, formato de celdas. Voy a ponerlo a partir de esta opción, ¿no? Número, dice contabilidad. Ahí está. ¿Qué más? La fuente, color negro, cursiva, ahí está cursiva, Arial, tamaño 14, listo, el color negro. ¿Qué más sigue a continuación? El relleno va a tener esta tonalidad de gris. Luego, ¿qué sigue? A ver, la alineación verticalmente al centro está bien. Bueno, creo que es todo lo que tengo yo disponible. No le pongo bordes todavía porque el borde va para toda la tabla. A ver, por el momento creo que ya es lo que necesita, es lo que me están pidiendo. Le digo aceptar. Bueno, me olvidé de un detalle, creo, ¿no?
el ancho de la columna 14. Pero como todo está seleccionado, puedo hacer esa corrección. Ahora selecciono control asterisco para seleccionar toda la tabla con control asterisco. Voy a poner el ancho de la columna. Inicio. A ver, formato. Ancho de columna 14. Ese dato me olvidé, se me pasó. Pero como pueden ver ustedes, pues, si uno va siguiendo el paso a paso, sabes bien que puedes rectificarlo. ¿Ok? Si uno está siguiendo de forma ordenada el procedimiento, se puede rectificar sin ningún problema. Luego dice ahora sí los bordes. Bueno, nuevamente clic derecho sobre la zona seleccionada, formato de celdas. Como ya está seleccionada toda la tabla, porque lo hice con control asterisco, le pongo borde, color del borde negro, el más delgadito en todo el contorno y en el interior. Le digo aceptar, hasta ahí todo bien, pero está todavía seleccionado el bloque. Entonces, lo que voy a hacer es, nuevamente, voy a seleccionar datos 1, pero como dato relativo. ¿Cómo se hace? Selecciono nuevamente programador, activo la referencia relativa, usar referencias relativas, hago un clic. En algunas versiones se pone un fondo naranja, en otras versiones se pone el fondo verde, creo. Y en esta versión, bueno, me ha salido con el fondo negro, solamente se pone una especie de bordecito que me dice que está activado. Ya está, suficiente con eso. Entonces, para hacer el desplazamiento relativo es algo tan fácil como un pulso hacia arriba con la flechita hacia arriba y otro pulso hacia abajo. Listo. Ahora desactivo el desplazamiento relativo y detengo la grabadora. Ya está. Voy a ponerlo en práctica nuevamente en esta. Como he estado haciendo todo usando paso a paso, puedo todavía utilizar pues el desactivador, como se dice, control Z, ¿no? El deshacer. Vamos a ver. Entonces dejo el cursor dentro de la tabla. Control F. Ahí está. Si ahora yo lo pongo en práctica en las otras tablitas, dejo el cursor dentro de la tabla número 2, control F, tabla número 3, control F, tabla número 4, pero fíjense, no estoy dejando el cursor en el borde izquierdo, ni en la fila superior, sino en la parte interior, tirando hacia la parte de la derecha. Control F. Listo. Eso era lo que quería grabar en primer lugar. ¿Ok? Ahora en un ratito voy a explicarles la parte del Visual Basic.